Hola, Buenas tardes, Hola, hola, buenas, hola, Juan. Buenas ¿cómo Ministerio de están? Educación. Bien. hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente con la Semana del Estudiante, con la agenda que está preparada por el Ministerio de Educación y bueno, aprovechar este hermoso momento con alumnos de la Escuela Fray Manuel Pérez. A nosotros nos enorgullece mucho poder compartir con todos ustedes que vienen hoy a trabajar y a compartir un momento de charla, de encuentro con un invitado muy especial que es Juan Pablo Sáez Gil, que es un escritor que esto ya viene pudiendo compartir sus cuentos. Y bueno, y nosotros también por agradecerte, Juan Pablo, por la deferencia y justamente de poder trabajar con nosotros y poder llegar a la familia educativa. Los chicos de la Escuela Fray habían trabajado los cuentos de Guaira, ahora van a poder compartir con él, hacer preguntas. Estamos distanciados, pero muy cerca del sentimiento, como lo decía nuestro ministro cuando mandaba el saludo a todos los estudiantes. Que sea muy linda la jornada. Agradecerte nuevamente, Juan Pablo, y gracias, profes, gracias, docentes, por estar con nosotros también. Gracias, director. Bueno, vamos directamente a conocer un poquito de Juan Pablo. Juan Pablo Sáez Gil nació en Concepción el 4 de abril de 1993. Es escritor y es tucumano. Desde niño le gustaba leer, mucho le gustaba. Le gustaba Marilena Wolf, las historias de terror, los libros de Liz Propia Aventura, las historietas de Robin Hood y las enciclopedias ilustradas. Un año ganó 2 reconocimientos cuando iba a la escuela, por el mejor promedio y el mejor compañero, pero a él le gustó mucho más haber sido elegido mi compañero. Su abuela le contaba todas las noches y le encantaba andar descalzo allá por Chamba y por Anquija, las casas de sus abuelos, como a Guaira, igual que a Guaira. Yo creo que como Guaira, él tiene el corazón puro y generoso, muy generoso. Y hoy está acá compartiéndonos su historia y comparándonos a través de sus ojos. Muchísimas gracias por toda esta generosidad. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias a todas, a todos. Gracias, Silvina, por invitarme. José Luis ahora, gracias por la invitación y por estar acá presente. Y especialmente a la señora Rosita, que es la que me invitó a conversar con las alumnas y los alumnos de este grado. Y especialmente le quiero agradecer a todas las chicas y los chicos de este grado que en su momento tuvimos un diálogo por mensajes y me hicieron preguntas y comentarios muy lindos, realmente muy profundos. Se notó que les llegó mucho la historia y que sacaron mensajes muy profundos que ni yo mismo los veo con mis propios ojos. El lector va creando su propio contenido y me mostraron eso. Y eso se manifestó obviamente en las producciones que después, digamos, Abigail y Milagros compartieron, unos hermosos relatos basados en esta historia. La verdad que me encantaron y todo lo que me compartieron en ese momento me gustó muchísimo. La verdad que realmente escuché uno por uno todos los mensajes, las producciones, un par de dibujos que mandaron y la verdad que me hizo a mí muy feliz porque un poco la idea para mí de escribir historias como estas es conectarme con mi propio niño interior, con mi propia infancia y tratar de revivir todo eso que ustedes ahora están viviendo, que es algo tan lindo, tan puro, tan transparente y que después con el tiempo a veces se va perdiendo. La idea es volver a conectar con la esencia esta que ustedes, como niños, como niñas que están ahora transitando esta infancia tan inocente y tan pura, nos pueden transmitir a nosotros toda esa energía que a veces nos hace falta. Entonces, para mí, este feedback, la ida y vuelta, fue muy enriquecedora y me emocionó muchísimo. Y por eso estoy muy contento de estar acá y poder interactuar directamente con ustedes. Así que, muchas gracias. No, a vos, ¿verdad? Por generosidad, por compartir tus libros en este tiempo de pandemia. El libro ha llegado a todas las escuelas de nuestra provincia y eso es una gran generosidad y un lujo. Muchas gracias por eso. A la señora Rosita, que ha hecho una gran labor, un compromiso, una entrega inmensa. Así que gracias, señor Rosita, y te dejo, señor, bueno, haciéndole preguntas preparadas a los chicos. Yo hago la primera pregunta. Bueno, bienvenido. La pregunta para el autor es, ¿qué hizo para imaginarse un planeta de piojos? Perdón, ¿quién habló? ¿Cómo Jacob. es tu nombre? Jacob. Jacob. Jacob.
¿Dónde lo has leído, escuchado el cuento de los piojos? La señora Rosita nos hizo escucharlo al cuento y está muy fabuloso, me encantó. Qué lindo, muchas gracias. Bueno, ese cuento es de otro libro que se llama Cuentos para una futura niñocracia, que es uno distinto al de Guaira, es este, que lo editó una editorial de Buenos Aires que se llama Muchas Nueces, que es muy buena, y ahora no hay ejemplares de esto, están agotados, pero ya les voy a decir que traigan para poder compartirlos también, y que podamos trabajar con estos cuentos. Y bueno, el que Jacob menciona es un cuento, no sé si todos lo escucharon, sobre un planeta de piojos. La verdad que no sé cómo se me ocurrió esa idea, pero básicamente fue imaginarme qué sentiría un piojito chiquitito perdido en la cabeza, o sea, digamos, siendo tan minúsculo, perdido en una cabeza de un ser humano, y no saber, o sea, no tener conciencia de que esa cabeza en realidad es la cabeza de un ser humano. O sea, para un piojito la cabeza es algo inerte, y ahí yo me imaginaba que es lo mismo que sentimos nosotros con el planeta. Para nosotros el planeta es simplemente una bola inerte gigante, y probablemente si nos alejamos un poco, así como un piojito que se aleja un poco, nos damos cuenta de que en realidad el planeta realmente tiene vida, y es igual de como la cabeza nuestra para un piojito, el planeta hacia nosotros. Entonces fue un poco la idea esa, de decir, quizá el planeta realmente tiene vida y hay que respetarlo y no hay que empezar a molestarlo tanto. Así que un poco más o menos esa fue la idea. Gracias por preguntarme por ese cuento, la verdad es que me gusta mucho, le tengo mucho cariño. Muy bien. ¿Puedo preguntar? ¿Nicole? Sí. Hola Nicole, ¿cómo estás? Bien, Fuera Espíritu Salvaje es un libro que su escritura fue diseñada e inspirada en qué situación. Y en realidad fue inspirada en muchas situaciones, porque yo en ese tiempo fue el año pasado que lo escribí, y precisamente estuve un tiempo en la selva, y fue inspirado tanto en experiencias personales mías, como en experiencias de niñas y niños que yo veía viviendo ahí en la selva o en algunos lugares, y que yo veía un poco eso, veía que tenían una vida mucho más natural, tanto en la selva como en los valles ahí de Perú, y que andaban descalzos, trepaban los árboles, igual que acá también, como igual que acá en Tucumán. Y fue un poco eso, ver el espíritu de libertad y de armonía con la naturaleza, y también inspirado, muchas historias del libro están inspiradas en experiencias mías propias, como la espina, que yo mismo me clavé espinas por andar descalzo. El de la pantera fue inspirada también en una historia particular que me contó un hombre de la selva. Fueron todas experiencias obviamente transformadas, pero que fueron inspiradas en historias que yo mismo viví, que después se transformaron obviamente en ficción y con otra historia, pero son todas inspiradas en hechos reales. Ahí tenemos otra pregunta en el chat de Rocío Jerez, que dice, ¿cuál fue el libro que más te impactó y por qué? Uy, qué difícil pregunta, viendo tantos libros. La verdad que son muchos los libros que impactaron. Y a ver, de niño, como les contaba, digamos, me gusta mucho Marielena Walsh, y siempre me gustaron mucho más que nada las poesías de Marielena Walsh y las canciones de Marielena Walsh, y esas me marcaron mucho, pero también me marcaron mucho las historias de terror. A mí me gustaba de niño mucho las historias de terror, de misterio, y quizá un poco más grande, ya casi de adolescente, me empezó a gustar un autor que se llama Alan Poe, que escribe historias de terror, y después otro autor que se llama Lovecraft, que también escribe historias de terror, y esa cuando era adolescente me empezaron a fascinar esas historias, me atraparon y me leí todo de esos autores, y bueno, me gustaron mucho, la verdad, ese tipo de historias. Ahí Leonel Salinas pregunta, ¿cuántos años tiene Guaira? ¿Cuántos años tiene Guaira? La verdad que no lo sé. ¿Qué edad piensan ustedes que tiene? La verdad que no lo sé y estoy tratando de averiguarlo en base a lo que los lectores van viendo, porque yo tampoco, nunca lo pensé. En realidad es como que Guaira, para mí, respecto a mí, tiene vida propia. No es un personaje que yo lo pensé, lo creé, imaginé, sino que fue una historia que empecé a escribir
y directamente a medida que iba escribiendo iba surgiendo la historia, iba surgiendo el personaje, por eso ahí dice en la tapa canalizado por Juan Pablo Sáez, porque yo considero que no es una creación mía, sino que es una historia que estaba en el aire y que a través mío se inspiró en el papel. Entonces, básicamente, al personaje yo lo conocí a medida que lo iba escribiendo. Así que yo sé tanto de Guaira como lo saben ustedes. Así que me gustaría saber qué opinan ustedes sobre qué edad tiene Guaira. Si alguien se anima a comentarme. Puede tener un año. ¿Un año? Un año. Porque lo hizo Parece el que año un poco pasado. grande por Él lo ahí. inventó, pero lo hizo el año pasado, entonces tiene un año. Claro, Es qué una buena idea ¿La eso. Guaira personaje o Guaira libro? Guaira libro tiene un año. El libro, Eso yo sí, digo. seguro. Para Sí. mí tiene bueno. ¿Cómo? ¿Cuántos? Para mí tiene 10 o 12 años. Para mí tiene 10 años. 10, Para mí tiene 7. 7, Ay, para mí también. 7. 8. 8. Para mí tiene 6. Para mí Bueno, tiene 10. acá estoy viendo una pregunta que está interesante, después volvemos a ¿Eh? esa, que A ver. también me gustaría devolverle a ustedes, que dice si Guaira es mujer o varón. Sí. Eso es una Esa pregunta es mi muy pregunta. Nicole, bueno, esa pregunta es muy interesante y me gustaría a ver que respondan ustedes también si les parece si es mujer o varón. ¿Qué opinan? Para mí es mujer. Para mí también es mujer. Para mí también Para mí es mujer. ¿Alguien Sí. piensa que es Para varón? mí también es mujer. Para mí estaba primero que era hombre por el nombre. Ajá. Que Para usted mí es dijo que mujer y también varón puede al ser hombre. mismo ¿Cuál tiempo. fue su primer libro? ¿Cuál fue su primer libro? Mi primer libro. O sea, yo escribo desde hace mucho, desde siempre me gustó escribir, desde chico, desde la edad de ustedes más o menos me gustaba escribir, pero obviamente papelitos y algunos cuentos, algunos concursos literarios. Pero el primer libro que escribí fue un libro, a ver si lo tengo por acá, es un libro de palíndromos, no es un libro infantil. Los palíndromos son frases que se leen igual en los dos sentidos. Este, por ejemplo, se llama Adonis Sinoda, y si se lo lee hacia atrás, se lee también Adonis Sinoda. Entonces hace un tiempo empecé a escribir estas palabras, estas frases y estos cuentos que se leen igual en los dos sentidos, como Ana, Neuquén, y bueno, y frases más largas, y este fue el primer libro que publiqué. Y después de eso es tan complejo escribir en los dos sentidos que la cabeza como que me explotó y dije, tengo que escribir algo más simple, y ahí empecé a escribir literatura infantil, y el primer libro de literatura infantil que escribí fue el que comentó Jacob recién, que es Niñocracia. Tenemos Juan Pablo, qué hermoso que está. Los chicos pueden buscar en Conectate Escuela en nuestra página del ministerio, porque está subido a Alimañas y Alganía. Ajá, Alimañas de también. Alía. Sí, lo hemos leído también, sí lo hemos estado explorando ese libro. A ver los chicos si quieren contar qué es lo que les ha gustado de esos animales locos, tan lindos. A mí lo que me gustó es que cuando estás aburrido así y puedes leer y te hace reír mucho. Qué bueno, qué lindo, gracias. Le paso, les cuento de la pregunta de recién que había hecho Miguel Nicole. tiene muchas aventuras. ¿Tiene pensado escribir la continuación de la historia de vida de Guaira? Ajá. ¿Cómo, perdón? Si he pensado escribir. La continuidad del libro de Guaira. La verdad que no sé, no lo he pensado. La historia nació en ese momento y vino, y es como que cuando viene una historia baja y se presenta, y después se fue. Es como que por el momento Guaira se quedó allá en Perú, pero probablemente vuelva a aparecer acá en Tucumán o en algún otro lugar, aquí en la yunga tucumana o en la ciudad, o vaya a saber dónde, y vuelve a aparecer Guaira en alguna otra aventura. Don Juan, Hay ¿le una puedo hacer una pregunta? ¿Quién pregunta? Aparte del cuento Guaira Espíritu Salvaje, ¿tiene otro cuento publicado? Bueno, los dos únicos que tengo publicado por el momento son estos dos, Guaira y Niñocracia, el que comentamos recién, y ningún otro. Tengo otras cosas escritas por ahí, pero por el momento no están publicadas. Infantil. Hay otras cosas como esto que les contaba de los palíndromos y algunas otras cosas, pero de literatura infantil por el momento son estos dos, y este de Animales de Alimaña, que está subido ahí de manera digital también
en el portal. Por el momento son esos. ¿En qué tiempo de Dale. tu vida te pusiste a escribirla? Y yo la escribí el año pasado, o sea, específicamente fue el año pasado, a principio de año, en enero, estuve viajando ahí por Perú y fui a la selva. Estuve en la selva y cuando volví de la selva, volví a un pueblito chiquito que se llama Pisac, ya no es la selva, es más los valles, muy parecido a los valles tucumanos, allá en Perú. Y en ese pueblito me senté en un barcito y me puse a escribir la idea que se me había ocurrido en la selva. En la selva no la había empezado a escribir, y ahí empecé a escribirla y estuve 2 días escribiendo en un cuadernito a mano. Entonces fue escribiendo a mano en un cuadernito, y yo la verdad que ni sabía qué es lo que escribía, ni cuánto, ni qué largo iba a tener la historia. Simplemente escribía y lo terminé. Y fue así, 2 días en un pueblito de Pisac, luego de estar en la selva. Una preguntita. Otra pregunta. Dale. ¿Qué libro de lo que ha escrito le gusta más? Uy, qué pregunta. Es difícil. Creo que le tengo más cariño a Guaira, porque es como un libro muy emocional. Es basado en experiencias mías y en enseñanzas profundas. En cambio, el libro de Niñocracia, por ejemplo, es un poco más con juegos, un poco con la rebeldía, con varias ideas que están lindas, pero no son tan profundas para mí, no son experiencias mías, que en Guaira sí están manifestadas las experiencias propias. La experiencia está con la aventura con la piedra negra, el miedo, todas estas son experiencias que yo en alguna manera he tenido en mi propia vida, que se manifiestan acá. Entonces es como que me moviliza emocionalmente más Guaira. Está buena la respuesta, Juan, porque justo Nahuel preguntaba si se inspiraba en tu vida lo que escribías. Así que para Nahuel, mirá. ahí está la respuesta también. Mirá, sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. En el libro Guaira hay un capítulo titulado Los secretos de la selva. ¿Usted podría contarnos uno que haya descubierto en su viaje a la Amazonia? Uy, los secretos de la selva. Y un poco yo creo que los secretos de la selva son las enseñanzas que tienen principalmente los pueblos originarios, tanto de la selva como de los valles, todos los pueblos originarios que en Perú están muy vivos, y ahí conocí a algunos maestros, realmente maestros ancestrales, y que tienen una sabiduría muy profunda que está oculta ahí. Y por ejemplo, la gran sabiduría que tienen para mí es que es un poco la idea del libro, que es que todo tiene espíritu, y que todo tiene espíritu significa que cada cosa en la naturaleza tiene que ser respetada como un ser. O sea, digamos, la naturaleza en sí misma hay que respetarla como un ser, y la tierra en sí misma también es un ser que hay que respetarlo. Y esa es una enseñanza que está oculta ahí, y que en la civilización actual se ha ido perdiendo con toda esta locura del consumismo y de comprar cosas y de la contaminación, se ha ido perdiendo. Y cuando uno vuelve a la naturaleza y ve que en la selva, por ejemplo, están viviendo en plena armonía con la naturaleza, chozas de madera con techos de palma, y el agua que viene del río y se va por otro lado, toda esa armonía con la naturaleza, yo creo que es el gran secreto que ellos tienen guardado ahí, y que es la gran herramienta, la gran sabiduría que tenemos para poder sobrellevar esta crisis que estamos viviendo actualmente, que el mundo está en crisis, y la forma de solucionarlo es volver a esa sabiduría ancestral que está ahí oculta en la selva desde hace años, y que es nuestra porque también está acá. También la tuvimos acá en Tucumán, también la tuvimos acá en la Yunga, también está oculta acá en nuestras raíces, y que de alguna manera tiene que renacer, tiene que reflotar. Ese para mí es el gran secreto de la selva. ¿Cuántos libros llevas escrito? Y son varios libros los que llevo escrito. O sea, libro, les vuelvo a comentar que libros infantiles en particular, hasta ahora son 2 los que están publicados. Tengo otras cosas escritas, pero no han sido publicadas. Y después otros libros que no son infantiles también
hay muchos y, por ejemplo, a veces yo hago ediciones independientes de algunos libros míos, los imprimo, los escaneo, son libros con dibujos o escritos a mano, los escaneo, los imprimo, los encuaderno y después yo mismo los reparto. Son como ediciones independientes, que es muy lindo hacerlo, el proceso de hacer el propio libro es muy lindo, que también los invito a que ustedes pueden hacerlo como juego, armar un libro, imprimirlo, encuadernarlo, aprender a encuadernar, coserlo, se lo puede coser o se lo puede abrochar, hacerle una tapita y quedan libros que eso yo desde siempre me gustaba hacer, desde adolescente me gustaba armar libritos así como juego para mí o como regalo para alguien. Así que a veces también los libros que no los tengo publicados los publico yo de manera independiente. Y son varios. ¿Te puedo hacer una pregunta, don Juan? Sí, don Samuel. ¿Usted ha cambiado el final del cuento Guaira Espíritu Salvaje? No, el final no lo he cambiado, precisamente porque la historia salió así, así como salió. Es la primera vez que me pasa, es una buena pregunta, porque es la primera vez que me pasa que una historia empieza y termina y no le modifico casi nada, es casi tal cual como salió. En general, en otras historias, en otros libros que escribo, les doy muchas vueltas, le cambio el comienzo, le cambio el final, le cambio de lugares cosas, la parte de la corrección es como muy larga y muy compleja y muchas veces el comienzo y el final, que son como las partes más importantes muchas veces de la historia, a veces tiene como mucho trabajo, pero precisamente en Guaira, no tiene ninguna modificación, así tal como empezó, salió. Y que básicamente, digamos, relacionado con esta pregunta, la idea original de esta historia fue, o sea, cuando me senté a escribirlo, yo digo, voy a hacer una historia muy simple, que sea simplemente una abuela que le pide a su nieta o nieto que vaya a buscar plantas a un vecino, que sea tan simple como eso, y después que suceda lo que tenga que suceder. Entonces, simplemente fue eso. El final de la historia era sí o sí llegar hasta la casa de la vecina a buscar las plantas, y lo más importante era las aventuras que se desarrollan en el medio más que el final. Vio que todos los obstáculos que tuvo que atravesar Guaira fue cuando tuvo que llegar a la casa de doña Hortensia. Y yo inventé una nueva aventura que tuvo que pasar ella, pero en el regreso a casa de sus abuelos. ¿Cuál es la aventura? Se llama La curiosidad le jugó una mala pasada. Guaira caminaba contenta por el bosque, ya de regreso a casa porque había conseguido llegar a casa de doña Hortensia y traer todas las plantas que le había encargado su abuela, cuando de repente, en medio de los arbustos y las flores, vio algo que brillaba. Y Guaira, que era curiosa, no pudo seguir y se acerca hacia los arbustos, llevándose una gran sorpresa. Lo que brillaba eran los colmillos afilados de una enorme serpiente. Guaira se asustó y pegó un salto hacia atrás, mientras la serpiente se acercaba hacia ella. Guaira gritaba aterrorizada: «No, hermana serpiente, no me mate». «¿Por qué eres tan curiosa?», preguntó la serpiente. «Es que vi un brillo tan hermoso que me llamó la atención», contestó Guaira. «Por favor, no me mate. Aquí en el bosque todos son mis amigos», siguió hablando Guaira. «Yo ni te conozco», gritó la serpiente. «Sí, soy amiga de la araña, de las hormigas, la pantera negra, de los mosquitos y también de los monos». «Yo nunca te vi por aquí», contestó la serpiente. De a poco la serpiente comenzó a rodear el cuerpo de Guaira para así comérsela. Guaira lloraba y entre tanto miedo recordó que junto a las plantas llevaba unas rosas y deliciosas manzanas. Entonces le dijo a la serpiente: «Espera, espera. Tengo algo que te puede gustar más que comerme a mí». Guaira sacó de su canasta una manzana y le dio de comer a la serpiente. Esta quedó satisfecha y le dio gracias a Guaira porque ahora ya le había cambiado su manera de pensar y no volvería a comer nunca más animales ni personas, solo comería frutos. Guaira se despidió de la serpiente y siguió su camino con una aventura más para contarle a sus abuelos. Hermoso, muchas gracias, Morena, por la historia. Muchas gracias, muy linda. Otra pregunta. ¿Qué personaje te hace sentir más identificado? Buena pregunta.
Sí, bueno, yo creo que sin duda Guaira, porque Guaira es como que resuena mucho con mi historia por las aventuras, pero también el abuelo me resuena mucho porque las enseñanzas que da el abuelo son las enseñanzas que yo fui adquiriendo hace mucho tiempo y que de alguna manera son las que yo tengo asimiladas y que están basadas en un poco esto de los 4 elementos que invoca el abuelo, digamos, al principio, son la gran enseñanza de los grandes maestros ancestrales de nuestra tierra. Acá tenían esa idea de los 4 elementos como 4 símbolos de distintas realidades que nos rodean. Y bueno, toda esa enseñanza de alguna manera me resuena mucho porque es lo que yo vengo aprendiendo desde hace mucho tiempo. Entonces el abuelo me resuena mucho también como personaje, a mí mismo. ¿Y a vos, Jacob, cuál personaje te resuena más? A mí el planeta de los piojos. Le encantó. Valentina hace rato quiere hacer una pregunta. Mi pregunta es, ¿de qué te inspiraste de los abuelos de Guaira? Bueno, muy buena pregunta, Valentina. Si no me equivoco, vos me habías contado en su momento que te gustaba escribir también, ¿puede ser? Sí. Sí. Qué bueno, me gusta mucho porque yo cuando tenía la edad de ustedes también tenía la idea de escribir, de ser escritor, y me parecía algo como muy lejano, muy imposible, era como decir escritor, es imposible ser escritor. Entonces, después me doy cuenta que ser escritor es simplemente una decisión de escribir, así que me gusta mucho cuando hay alguien que le gusta escribir ya desde esta edad y los aliento a que lo hagan, a que escriban siempre y que seguro van a ser escritores y escritoras en algún momento. La inspiración de los abuelos principalmente, obviamente, está inspirada en mis abuelos, especialmente la abuela. La abuela está muy inspirada en mi abuela materna, que se llama Nena, y que es una mujer muy sabia, que le gustan mucho las plantas, le gusta tejer, por eso también la abuela teje, y tiene en su jardín muchas hortensias, tiene unas hortensias así enormes de colores, entonces un poco en su jardín me inspiré para el jardín de Doña Hortensia, y la enseñanza de la abuela para la enseñanza, la enseñanza de mi propia abuela para la enseñanza de la abuela, esto de que todas las madres de la familia, todas las mujeres de la familia están siempre acompañándonos, aunque no estén presentes. Esa es una enseñanza de mi familia, no solo de mi abuela, de mi madre, de todas las mujeres de mi familia. Y el abuelo también está inspirado un poco en mis abuelos, pero también está inspirado en un maestro que conocí en la selva, que se llama Alonso del Río, y que él me transmitió el conocimiento del respeto a los espíritus de la naturaleza y a los 4 elementos como 4 formas de manifestarse de la naturaleza. Entonces está un poco inspirada también en este maestro. Cuando era niño, ¿a usted le gustaba escribir, pero quería hacer otra cosa? Igual ahora también soy otras cosas. Yo, aparte de escritor, soy abogado, que de casualidad terminé estudiando la carrera de abogacía y me recibí de abogado, que no era lo que yo quería porque siempre lo que yo quise fue escritor y bueno, me llevó por ahí el destino. En un tiempo también estudié psicología porque me gusta mucho la psicología y después también en algún momento hice un poco de teatro. Entonces yo creo que a lo largo de la vida se puede hacer todo lo que uno quiera y no son excluyentes las distintas cosas. La pasión que uno tiene desde siempre, o sea que mi pasión es escribir, no se va nunca. O sea, hay distintas cosas que he hecho a lo largo de mi vida, trabajo de algo eventualmente, pero lo que es la pasión de escribir no lo dejé de hacer nunca. Desde niño hasta la actualidad nunca dejé de escribir, y yo creo que eso es lo que uno no tiene que desoír nunca, tiene que escucharlo siempre, la pasión, y que en general son pasiones artísticas, escribir, cantar, bailar, lo que sea que a uno le llene el alma, hay que hacerlo permanentemente, por más que también haya otra cosa, se puede estudiar otra cosa, se puede seguir otros caminos, pero nunca abandonar la pasión esta del arte, que es lo que nos llena siempre, por más que el destino nos lleve a trabajar de cosas distintas o estudiar algunas otras cosas. Así que, sí. Una pregunta personal. A ver, una pregunta personal. ¿Pasado? A ver. ¿Cómo? No escuché. ¿Qué
preguntaron si estás casado. No estoy casado, ni estoy en pareja actualmente, ni tengo hijos, así que en este momento es un momento solitario de mi vida. Estoy viviendo solo acá en la naturaleza, también como Guaira. Otra pregunta. A ver, ¿quién pregunta? Yo. ¿Yo Jacob. quién? Jacob. Ah, Jacob. 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 Perdón, Jacob. La última pregunta que tengo, porque la otra me la han copiado. ¿Qué mensaje quieres dejarle a los niños? Yo creo que hay dos mensajes principales y que, o sea, dos mensajes muy fuertes principales que están precisamente en los dos libros. En el libro de Guaira, el mensaje es cuidar la naturaleza y cuidar y que todo en la naturaleza tiene un espíritu y que realmente es así. O sea, porque muchas veces se lee a Guaira como una fábula de decir el arbolito habla y tiene vida, y en realidad es un mensaje mucho más profundo, es decir, el árbol tiene realmente un espíritu, que eso es lo que nos transmiten las enseñanzas de nuestros abuelos ancestrales de nuestra tierra, que realmente tienen un espíritu y que realmente hay libros científicos incluso que hablan de la inteligencia de los árboles, que los árboles se comunican entre sí, que tienen una cierta inteligencia, también las flores. Entonces, uno de los mensajes es eso, que realmente la naturaleza tiene espíritu y hay que respetarlo y comunicarse de alguna manera con estas. Y después el mensaje del otro libro, Niñocracia, que es donde está el planeta de los piojos, básicamente el mensaje es o sea, el título es Niñocracia, y es las infancias al poder, que las niñas y los niños tomen sus propias decisiones, y tengan la verdadera independencia y autonomía que se tiene, no subestimar no subestimarlos a ustedes, que muchas veces se los subestima de decir, no son niños, es decir, no, a todo lo contrario, esta era es la era de escuchar a las infancias que tienen un mensaje de cuestionamiento, un mensaje de mayor pureza, un mensaje no contaminado, entonces creer realmente en el poder de las infancias para dar soluciones y para poder transformar el mundo en un mundo mejor. Recién alguien más hizo una pregunta acá en el chat que era muy linda, no me acuerdo cuál de ustedes chicos la hizo, pero la voy a hacer ahora, es de uno de los niños, y era si es necesario investigar antes de empezar a escribir. Muy interesante la pregunta, y yo creo que la respuesta puede ser sí, no, según lo que se escriba. O sea, si de pronto lo que se escribe es algo más poético, yo creo que simplemente es conectarse con la propia emoción y sacar lo que uno tiene adentro hacia afuera y transmitir la emoción. Pero si se va a escribir una historia, como este tipo de historia, yo creo que sí es muy enriquecedor investigar y conocer de lo que se está escribiendo. O sea, este libro, por ejemplo, trata sobre la selva, y yo estuve en la selva, y estuve en la selva de alguna manera investigando cuál es la forma de vida de la selva, y de alguna manera las enseñanzas del abuelo están basadas en enseñanzas de maestros ancestrales que le están transmitiendo. Entonces siempre hay un fundamento detrás de lo que se escribe, y es mucho más rico cuando hay alguna idea como más profunda de fondo. La pregunta era de Rocío Jerez. Rocío, ¿querés decir algo? Yo soy. Muy bien, Rocío, ahí leí tu pregunta. Y abajo de ella dijiste otra también. ¿Qué interesa, Rocío? Si la querés repetir. ¿En qué sitio te sientes cómodo para escribir? Particularmente me siento muy cómodo para escribir en la naturaleza. Necesito naturaleza para escribir, me inspira mucho. Por eso cuando viajo, me inspira mucho, porque cuando viajo encuentro lugares naturales, cualquier lugar natural que sea, la montaña me inspira mucho, cuando hay agua, o sea, cuando estoy sentado frente a un paisaje lindo, me inspira mucho para escribir. Y me cuesta escribir si estoy encerrado en una habitación o en un departamento, así que por eso siempre trato de buscar lugares abiertos de naturaleza que me inspiren un poco para la escritura. Quiero hacer una pregunta. Si le gustaría conocer la ciudad de Alderete para venir a ver la escuela Fray. Me encantaría conocerla. Apenas se levante esta cuarentena y podamos movernos, les prometo que voy a visitarles y hacemos un encuentro personal, cara a cara. Me encantaría conocerla, la verdad. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Por qué le puso ese título a la historia Guaira, Espíritu Salvaje? El título, o sea, por un lado Guaira y por otro lado Espíritu Salvaje. Por el lado de Guaira, Guaira en quechua significa viento. Y el viento, desde la concepción del aprendizaje de los 4 elementos como símbolos,
el aire representa el espíritu. Entonces, Huayra me representaría el espíritu, entonces de alguna manera representaría el viaje del espíritu a través del conocimiento personal. Por otro lado, espíritu salvaje, precisamente porque un poco la idea es volver a conectarse con este espíritu salvaje que tenemos todos adentro y que muchas veces la ciudad, la civilización, el orden nos impone otra forma de vida, y que muchas veces hay que sacar este espíritu salvaje, que es el espíritu de andar descalzo, de conectarse con la tierra y Pablo, poder... ¿te puedo hacer una pregunta? A ver. ¿Te emocionó escribir Huayra? Sí, me emocionó mucho, me emocionó escribirlo y me emocionó releerlo después de haberlo escrito. Cuando lo releí también me volvió a emocionar porque me conecta con experiencias personales, con la experiencia del miedo y de abandonar los miedos. Esa es una experiencia como muy profunda que al escribirla y al leerla me conecta con mis propias experiencias relacionadas con esa historia, con esa aventura. ¿A qué le tuvo miedo en su viaje? Por ejemplo, en un momento durante el viaje hice un retiro de meditación que incluía estar 10 días aislado en un lugar meditando, sin celular, sin contacto con el mundo exterior, y me acuerdo que en el medio de esa experiencia empecé a pensar mucho en mi familia, en mi abuela, por ejemplo, y tenía miedo de que a mi abuela le llegue a pasar algo y yo no enterarme y estar muy lejos, y me dio mucho miedo eso, de estar lejos y de no poder acompañarla o de no poder estar presente, y eso me generó, por ejemplo, mucho miedo también. ¿En qué edad escribió su primer libro? Historias escribo desde siempre, o siempre he escrito cuentos, historias que se van como recolectando, y la primera vez que hice un libro, entre comillas, digamos, que armé un librito, fue quizás cuando tenía unos 19, 20 años, que venía escribiendo, antes escribía mucha poesía, o intentaba escribir poesía, y recolecté varias poesías de que venía escribiendo yo desde adolescente, armé un librito, imprimí varios libritos, los encuaderné, le hice una tapa y le regalé a toda mi familia y a gente conocida, y ese fue como el primer libro que yo hice de manera yo independiente. Pero después, los libros publicados, creo que tenía 25 años cuando publiqué el libro de los palíndromos. Uno de mis compañeros quiere saber si le teme a la soledad, a la sociedad. ¿A la soledad o a la sociedad? A la sociedad. Yo creo que yo le tengo miedo a la sociedad tal como existe ahora. Yo creo que si sigue existiendo la sociedad como existe ahora, muy perdida en el consumismo, en comprar, en tirar basura, en contaminar el ambiente, en crear edificios, en comprar autos, en tirar las cosas desusadas. Yo creo que esta sociedad, que está basada mucho en la competencia, en el egoísmo, le tengo mucho miedo y creo que puede ser muy perjudicial, pero creo que puede haber también una sociedad mucho mejor. Yo creo que si cambiamos esta sociedad, y que son ustedes precisamente los que tienen que empezar a imponer otros valores, yo creo que hay una sociedad mucho mejor que se puede imponer, una sociedad de armonía con la naturaleza, una sociedad de armonía entre las personas, una sociedad basada en otros valores. Yo creo que esa sociedad no me va a dar para nada miedo, sino todo lo contrario, me va a dar mucha confianza de vivir en ese... Ya escribí. Ahí he leído la pregunta. Escribió, la dice pregunta así. de Lourdes. Sí, la de la herida en el corazón. ¿Tuviste una herida en el corazón Tuve cuando una hiciste herida el en el libro de corazón. Huayra, Espíritu Salvaje? Muy intensa esa pregunta, muy profunda. Sí, tuve una herida, o sea, tuve muchas heridas a lo largo de mi vida, y un poco esto de las heridas del corazón, yo creo que se refiere a varias heridas. Primero, las heridas más profundas que tenemos desde muy niños, que quedan ahí grabadas en lo más profundo, y también a las heridas que se van generando a lo largo de toda la vida. En este viaje renació una herida sentimental por amor de una relación pasada que tuve. Una herida abre otra herida y se empiezan a abrir muchas heridas, y así es empezar a conectar con las propias emociones que tenemos adentro y de alguna manera purificar todas esas heridas que siempre están, que todos tenemos, y que la forma de cicatrizarlas es precisamente abriéndolas, haciéndose cargo, conociéndolas y dejándolas abiertas ahí para el mundo. En este momento de pandemia, ¿está pensando o está escribiendo
un cuento nuevo? No, en estos momentos no estoy escribiendo un cuento. Hay una historia que la empecé a escribir el año pasado y quedó pendiente y quizás la retome para volver a revisarla, pero sí me gustaría empezar a escribir algo nuevo y estoy esperando que venga la inspiración. ¿Cómo se llamaba la madre y el padre de Guaira? La verdad que no lo sé. Si tenés alguna idea, ¿a vos cómo te suena que se podrían llamar? Capaz que le podemos poner nombre ahora. Sé cómo se podrían llamar. ¿Qué fecha fue publicada la novela Guaira? Fue a mediados del año pasado, a ver si está debe haber sido julio del año pasado, más o menos. Yo le quiero hacer esta pregunta. ¿Había una persona que se llamaba Guaira en ese lugar donde la escribiste a la novela? Sí, he conocido, no está inspirado en esta persona, pero he conocido una persona que se llamaba Guaira, y acá viene a la pregunta que quedó sin responder del principio, que precisamente esta persona era un niño, era varón, porque en quechua, como Guaira significa viento, es un nombre de varón. Entonces, un poco a la pregunta que hacía Nicola al principio, es como una pregunta muy interesante porque el libro está escrito sin género, en que lo puede leer como si fuera mujer o como si fuera varón. Y como Guaira originalmente es nombre de varón, pero suena a nombre de mujer, cada persona lo puede identificar, digamos, con un género distinto. Lo curioso es que la mayoría de las personas lo identifican con una mujer. Están arriesgando nombres para los padres. Priscila dice, para mí la madre de Guaira se puede llamar María y el padre de Guaira se puede llamar Juan, como se llama Juan Pablo. Me gusta. Estoy arriesgando. Yo tengo una pregunta. ¿Tienes pensado hacer un cuento de terror o ya hizo uno? La verdad que no, cuando era adolescente me gustaba escribir historias de terror, pero fueron historias que se perdieron, digamos, en su momento. Tuve una etapa que me gustó mucho el terror y la sangre y el misterio, y después me empezaron a gustar otro tipo de historias más divertidas o de otro tipo. Pero ahora me volvieron a dar ganas de escribir alguna historia así como de terror o de misterio, pero todavía no se me ocurrió una idea. Así que si tienen alguna idea que me puedan dar, capaz que pueda escribir después en base a eso, porque me gustaría escribir una. Una compañera preguntó anteriormente si tiene que tener conocimiento previo para escribir un libro. Sí, es un poco parecida a la pregunta de recién. Yo creo que sí es necesario que haya algún conocimiento de lo que se está escribiendo, porque escribir sobre lo que se conoce es mucho más rico. Si ustedes, por ejemplo, escriben algo sobre Alderetes, va a ser muy interesante para la gente que no es de ahí, para conocer cómo es la historia y el modo de vida de ese lugar, porque va a ser como mucho más genuino, más real. La parte de Guaira donde Guaira, Sí. donde aparece la pantera, me gusta. La historia esa de la pantera me la contó un hombre ahí de la selva. Conocí ahí un hombre que vivía en la selva y que me contó que un día salió a cortar leña, o sea, con el machete salió él solo a cortar leña y se metió adentro de la selva y le apareció una pantera negra ahí cerca, y ahí él me contaba que él sabía que si salía corriendo era muy posible que la pantera lo persiga, entonces se quedó parado viéndola a los ojos, se estuvieron viendo durante un tiempo y la pantera siguió caminando. Entonces en esa historia me inspiré para esa parte, que está basada en hechos reales, que siempre la gente de la selva dicen eso, si te encontrás con una pantera, con un puma, con algún animal de esto, no hay que salir corriendo porque no hay que demostrarle miedo. ¿Cuánto tiempo estuvo en la selva para crear el cuento de Guaira? Fui un par de veces a la selva, metido en la selva, adentro, estuve quizás 20 días más o menos, sin tecnología, sin nada. Pero después hay ciudades que están cerca de la selva y ahí estuve un poco más de tiempo. Un pueblito, como puede ser algún pueblo de acá o alguna ciudad de acá, solo que es rodeada de selva. La selva es muy parecida a la yunga tucumana, no es tan distinta. ¿Puedo hacerle otra pregunta? A ver, ahí veo que dicen que la madre se puede llamar Quilla, me gusta mucho. Ay, ese nombre. Lourdes quería hacer una pregunta. Pregunta más. ¿Tiene pensado hacer otra historia? Si tienes Otra pensado hacer historia otra historia. de Guaira no sé si saldrá, pero otra historia de distinta, sí, seguramente voy a seguir escribiendo otras historias nuevas ahora. Esta es la pregunta de Lourdes. Dice, ¿cuánto tiempo te lleva a escribir la novela de Guaira, Espíritu Salvaje? En total escribí 2 días, fue escribirla, todo de corrido, y después
1 o 2 meses de correcciones, o sea, de corregirla, hacerle, digamos, como la parte más minuciosa es ir corrigiendo las pequeñas cosas, pero la historia en sí salió en 2 días de corrido, mucho tiempo escribiendo. ¿Escribió o escribiría un libro para los enamorados o con historia de amor? No sé, la verdad que no soy de escribir mucho historias románticas, pero podría ser, sería interesante explorar ese género. Ahora le voy a decir cuál fue el obstáculo para volver a casa de Guaira. A ver. La naturaleza ayuda a Guaira. Guaira volvía feliz a casa de sus abuelos cuando iba por las hortensias del camino. Unas abejas le picaban a Guaira para que no vaya a la arena movediza, pero Guaira no las entendía y siguió caminando, y cayó en la arena movediza. Guaira comenzó a hundirse, y ella le pide a la tierra que la ayude a salir de ahí. La tierra decide ayudar a Guaira para que siga su camino de regreso. De repente, un árbol extendió sus brazos a Guaira y la sacó. Guaira le agradeció y siguió su camino. Guaira llegó a la casa de sus abuelos, estaba emocionada y cuando los vio se puso muy feliz. Guaira les contó sus aventuras y cómo venció sus miedos con la ayuda de la naturaleza. Muy lindo, muchas gracias Valentina, me encantó. De nada. Muchas gracias. ¿Le gustaría volver a la selva? Sí, me gustaría mucho, así que estoy esperando que pase la cuarentena para poder volver a la selva. Y si no puedo volver a la selva amazona, me voy a la selva acá de tucumana, a la yunga. Juan Pablo, ¿te gustaría que la historia de Guaira se pase a la tele y a los cines y sea dibujito? ¿Cómo estás, Jordan? La verdad que me encantaría. Cuando la escribía, me la imaginaba como historia. Yo me la imaginaba como anime. O sea, con el estilo un poco japonés. Sí, obviamente, digamos que me gustaría, pero me la imaginé de esa forma. Me la imaginé, digamos, toda la historia de la selva animada, digamos, incluso me imagino escenas, o sea, me la imaginé mucho así, así que la verdad que sí, que está imaginada desde ese punto de vista. Incluso ¿Puedo hacer una pregunta? Bueno, una amiga que hace teatro me dijo que la quería transformar en obra de teatro, para darle un poco de vida, digamos, más. Entonces una de esas, después del teatro, pasa a hacer película. ¿Quién dice? A ver, ¿quién iba a hacer pregunta? ¿A qué edad se dio cuenta que deseaba ser escritor? Yo me acuerdo que apenas empezamos a escribir frases, no sé en qué grado se escriben frases, pero me acuerdo que cuando había que escribir frases, ahí me gustaba ya escribir y me gustaba empezar a pensar adjetivos y sustantivos raros y unir adjetivos con otros, y me gustaba la estructura de las frases. Y en esos tiempos, que tenía así unos 7, 8 años, mi abuela, que me leía historias y cuentos por las noches, me contó también de los palíndromos, estas frases que se leen igual en los dos sentidos, de atrás para adelante. Entonces, además de que me gustaba escribir, me gustaba leer las palabras hacia atrás. Entonces, empezaba a leer las palabras hacia atrás y escribía, como podía, escribía historia, leía lo que podía. Y después yo creo que de adolescente fue que me empezó ya a gustar escribir. De adolescente, en las clases de literatura o de lengua, cada vez que podía yo escribía, cuando había concursos hacía escritos para publicarlos. Me acuerdo incluso un cuento chiquitito que había escrito cuando tenía unos 7, 8 años, que era un cuento muy cortito, que era una carrera de autos donde el personaje salía segundo, no ganaba la carrera y estaba feliz igual. Ese era como el pequeño cuentito que me lo acuerdo todavía y bueno, y lo perdí, obviamente todos esos papeles se perdieron. Así que si ustedes escriben, les recomiendo que guarden todo lo que escriben porque después, muchos años después, les va a dar mucha nostalgia volver a leer esas cosas. Así que traten de guardar todo lo que están escribiendo ahora porque en un futuro va a ser de mucho valor. Pongan fecha de lo que escriben, eso también es muy interesante. Guaira, ¿qué hermano? ¿Tiene hermanos? Por el momento no se le conocen hermanos. Capaz que tiene algún hermano, pero por el momento no se conocen. ¿Cuándo estuviste en el bosque te sentiste aventurero como Guaira? Sí, me sentí muy aventurero y eso es lo que más me gusta y lo que más me inspiró a escribir este libro.
Y precisamente entonces- eso, caminar descalzo por el bosque, por la tierra, poder trepar árboles, y todas las aventuras que van saliendo, digamos, que están muchas basadas, por ejemplo, las historias que compartieron Milagros y Morena acerca de una serpiente, me pasó, digamos, que andando por la selva se me cruzó una serpiente y tenía miedo que me ataque y pasó por ahí. Varias aventuras se dieron en este viaje. ¿Los dibujos los realizó usted? Sí, los dibujos los realicé yo después de hacer la historia. La historia la escribí en un momento y los dibujos los hice 4 meses después, cuando edité el libro. ¿Puedo hacer una pregunta? Leamos la de Lourdes, que era la que estábamos esperando. Todos queremos hablar. Está muy lindo el encuentro. A ver. Si a vos te gusta leer y escribir y dibujar mucho, a mí me encanta leer y escribir. Ya está. Qué lindo, sí, a mí me encanta eso, leer, escribir y dibujar. Me la paso escribiendo, leyendo y dibujando siempre, y me encanta conocer gente que también le guste lo mismo, así que una alegría que les guste. A mí me gustaría poder darle la palabra de los chicos, el trabajo como lectora que hay en este grado, ¿no? Así es, ¿cómo están? La verdad que yo disfrutando un montón este momento. Los felicito a los chicos por cómo se han desenvuelto, por las preguntas que han hecho, se han animado, han leído sus producciones, así que yo estoy muy, muy orgullosa de ustedes, chicos. Los Gracias, felicito señor de Rosita. corazón. Al equipo que ha permitido todo esto, bueno, y a Juan Pablo, por supuesto, darte las gracias por brindarte de corazón a los chicos, por brindar esta experiencia tan linda que estoy segura los chicos no se van a olvidar más. Buenas tardes, yo soy directora de la Escuela Fray, la verdad muy contenta. Quería dejarles un mensaje a nuestros alumnos. Este momento marcar un antes y un después. Este gusto por la lectura, por la escritura, me dio gusto poder disfrutar de esta conversación. Felicito a la señora Rosita porque los puso a los alumnos ante esta posibilidad de utilizar estas herramientas, de conocer al autor y de que los chicos disfruten, se animen también a escribir. Muy agradecida al equipo, al Ministerio de Educación por esta posibilidad. Muchas gracias a todas ustedes. Muchas gracias por contestar las preguntas. Un Por ahí, placer. feliz día de la primavera. Día de la primavera.